¿Qué tal? Saludos, buenas noches de nuevo. Esto es Ágora, es el momento de la reflexión y del análisis de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, que como saben no es poco. Es el día después de esa macrooperación que nos sorprendía a todos, esperada, pero no por ella nos dejó de sorprender, macrooperación policial contra la corrupción. Hoy ha sido un día de nuevo de valoraciones desde los diferentes puntos políticos y un día también muy judicial. Los 24 detenidos a esta hora continúan declarando. Hablamos de caso Imelsa, un centenar de empresarios y políticos bajo investigación. Va a ser nuestro tema fuerte, pero no el único. Esta noche en nuestra tertulia de nivel. No se la pierdan. Les presento, está esta noche con nosotros, el político es además abogado, Vicente Ibor. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido, me imagino pues que gracias. preocupado, inquieto claro, también por todo lo que está ocurriendo. Preocupado, siguiendo la actualidad, siguiendo a ver el desarrollo de los acontecimientos. Y la verdad es que esperando hacer un análisis a tener más datos. Hay que tener en cuenta que el sumario está secreto, que sabemos noticias de prensa, la verdad es que muy bien documentadas, porque han habido trabajos de investigación importantes, y lo que decías, no por esperado ha dejado de sorprender pues la rapidez con lo que se ha hecho. Yo creo que la operación desde el punto de vista judicial impecable, y a ver qué pasa. Gracias, Vicente Ibor, por estar con nosotros esta noche. Es profesor, director de la UNED Valencia. Javier Paniagua, buenas noches. Hola, buenas noches. Caray, con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, bueno, ya tiene una tradición. Viene con una cierta tradición. Desgraciadamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, Sí. lo analizaremos. Gracias, Sí, sí. Javier. Todo partió de su partido, de una denuncia puesta precisamente en la Diputación. Pertenecía a Esquerra Unida, sigue perteneciendo, fue portavoz municipal en el Ayuntamiento de Valencia, político. Amadeu Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. ¿Cuál es su primera impresión de todo lo ocurrido en esta macrooperación? Bueno, pues que la Fiscalía está actuando bajo el secreto del sumario, que algunas cosas ya se destaparon a finales de abril, principios de mayo del año pasado, y que estamos ante el entramado de corrupción pues, de los más importantes, no de nuestra comunidad, sino desgraciadamente de los que hemos visto en el Estado español, con lo cual, como yo digo siempre, tiene que seguir la investigación judicial, pero las responsabilidades políticas tienen que ir al máximo, que es lo que sí que no es necesario que se acabe la instrucción para que se tomen, ¿no? Responsabilidades políticas, por tanto, va a ser uno de los argumentos que vamos a escuchar esta noche. Gracias, Amadeu. Nuestro cuarto invitado es asesor y experto en prevención de blanqueo. Nos dará también un punto de vista importante esta noche. Juan Carlos Galindo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer estar aquí. ¿Sorprendido por todo lo ocurrido en las últimas horas? No, ¿Esperado? No, yo creo que coincidimos, sobre todo con los datos que manejábamos desde abril para acá. Primero hay que celebrar que las fuerzas de seguridad del Estado funcionen, nuestro sistema funciona. Bien es cierto que tarde, pero funciona. Y luego durante la tertulia analizaremos el por qué llegamos tarde cuando esto salta a la luz, el dinero no está ni se le espera, hay entramados internacionales, paraísos fiscales, más de 14 años robando a manos llenas, presuntamente, y como no hay prevención, llegamos tarde. Bueno, pues bienvenido también Juan Carlos Galindo. Comenzamos. Señor Ibor, hablábamos un poco de, pues de muchas personas implicadas. Usted vivió además de cerca con el que fue el presidente de la Diputación, Alfonso Rus. ¿Cuál es su opinión de todo lo ocurrido de este caso Imelsa? Bueno, en primer lugar, más que opinión, la sensación es de preocupación, de hartazgo, de decir, madre mía, lo que te ha rodeado, ¿no? Porque te pilla muy cerca, es decir, estando en cualquier cargo municipal, yo era diputado provincial, con lo cual dices, bueno, si es cierto las informaciones que salen, que yo lo pongo todo entre comillas, porque habrá que ver efectivamente el resultado de la investigación, eso sobre todas las cosas, pero de ser cierto, claro, la situación es que efectivamente, como decía Juan Carlos, durante años, pues ha habido años, 14 o 15 años, pues ha habido una corrupción institucionalizada. Yo creo que es el momento, efectivamente, de decisiones políticas de importancia, porque la corrupción es de las personas. Algunos partidos de otros signos están diciendo que es una corrupción institucionalizada. No, los corruptos son las personas, la institución no es corrupta, la institución dirigida por personas honorables no es corrupta. Los procesos de contratación bien hechos y con publicidad y transparencia no son malos, son buenos, cualquiera que sea la cuantía. Imaginemos las inversiones en temas hidráulicos, en temas de carreteras, en temas de edificios públicos, estamos hablando de cantidad de millones de euros y no por eso tiene que estar bajo sospecha. Pero efectivamente, y vuelvo a coincidir con mi amigo Juan Carlos, hace falta prevención, hace falta primero que los partidos sepan cribar, en primer lugar, antes de elegir las personas. Pero es que a la mínima sospecha,
los partidos políticos no tienen que guardar la presunción de inocencia, porque tienen que ser estrictos, hay que actuar. Y, por supuesto, hay que prevenir, es decir, hay que informar a todo cargo público de la responsabilidad que tiene, de lo importante que es manejar los recursos públicos. La verdad es que estoy muy preocupado y ahora toca a mi partido hacer una actuación, lo ha hecho ya. La primera ha sido contundente e inmediata, pero a largo plazo hay que hacer más cosas. También más cosas. Señor Paniagua, responsabilidades políticas. ¿Cómo está actuando el Partido Popular ante toda esta corrupción? Las responsabilidades políticas no están marcadas en ningún tipo de norma jurídica. Es decir, eso forma parte de la tradición política de lo que se hace habitualmente. Es decir, si comparamos los países que están en la Unión Europea, normalmente casos como este, pues depende. Es decir, depende, no es lo mismo lo que pasa en Polonia que lo que pasa en Dinamarca. No es lo mismo lo que pasa en Hungría que lo que pasa en Checoslovaquia o lo que pasa en Francia. Es decir, hay una tradición, lo hemos visto, personas que pierden las elecciones, por ejemplo en Gran Bretaña, al día siguiente dimiten. O sea, es automático. Tanto Miliband como Cage, que estaban como representantes de los distintos partidos. Pues aquí no pasa esto, no hay cultura de... Hay cada vez más cultura, ¿sí? pero hay que recordar, por ejemplo, que Almunia, el Partido Socialista, en el año 2000, cuando perdió, que entonces se consideró que era la peor pérdida que había tenido el Partido Socialista, al día siguiente dimitió. Es decir, que no hay esa tradición. Eso no quiere decir nada. Quiere decir simplemente que hay tradiciones en democracia parlamentaria donde la gente dimite si no gana las elecciones. Eso no pasa en otros países. Amadeu vivió también muy de cerca en el Ayuntamiento de Valencia, bueno, pues todas las personas que están ahora mismo declarando que han sido detenidas. Quizás nos sorprende un nombre, el de Alfonso Novo, del Partido Popular. ¿Cómo se ve también con gente con la que ha trabajado Amadeu? Hombre, yo desde la oposición, lógicamente. Claro, y en el apartado personal nunca te alegras de este tipo de cosas, como decía Vicente, pero sí que es verdad, y sabes que te lo digo con cariño, que los casos de corrupción que han aparecido en nuestra comunidad son del Partido Popular. Y por tanto es el Partido Popular que tiene una mayor responsabilidad de actuar sobre su propia gente, que está en este caso bien imputada o bien detenida, ¿no? Porque nos encontramos con estos casos. A mí el caso del registro ayer del Grupo Municipal Popular no me sorprendió, sé que me sorprendió la imputación de Novo y también del asesor Luis Salom, pero sobre todo a mí sí que me lleva a la reflexión de algo que ya dijimos en su momento, y es que aunque es verdad que, lo estaba diciendo Vicente, que no todos los contratos privados acaban en casos de corrupción, sí que es verdad que ha habido una excesiva alegría de trocear la administración pública con muchos contratos que al final han derivado en esta supuesta trama de corrupción, que además es un saqueo de dinero público institucionalizado desde casi más de una década. Entonces, ante eso habrá que tomar controles para que no vuelva a pasar, porque ahora la justicia ya actuará. La Fiscalía en su momento... Más rápida, más lenta, pero ya están actuando. Claro, pero lo que no tenemos que permitir es que eso vuelva a pasar. Y después en el interno de los partidos, pues creo que es importante que haya un código ético, que en este caso yo creo que debería ser, antes decía Javier y con razón, depende de los partidos, pero sí que podría aprobarse un código ético en el Congreso de los Diputados que afectara a todos, cuando hay casos de corrupción, me refiero, ya después las dimisiones o no, dependiendo de los resultados electorales o las veces que puedes presentarte, es verdad que debe ser competencia del partido. Pero en estos casos sí, porque si no al final yo creo que se nos pone muy fácil a los partidos no afectados el actuar, ¿no? O el pues criticar, me buena refiero. medida, ¿no? Que fuera una actuación unánime, la que ante un caso de corrupción todos tomaran la misma decisión. ¿Cómo prevenirlo, Juan Carlos? Usted decía al principio prevención, lógicamente. Sí, pero es fácil. Mire usted, del año 2010 y desde el año finales de la década de los 90 ya se previene la prevención del blanqueo de capitales en la parte privada. Desde el año 2010 existe la responsabilidad penal de persona jurídica, Vicente, que como tú bien sabes es no obligado, pero cuasi obligado, con más de 25 delitos, todos realizados en la parte administrativa. Mire usted, esto ocurre en la parte pública y no tienen ninguna obligación de tomar medidas de prevención. Las medidas de prevención, Amadeu, van en tu línea, Vicente, en tu línea también. Un código ético, un código de buenas prácticas, un canal de denuncia para que el propio empleado o trabajador de la institución y el propio ciudadano pueda usar el canal de denuncia y pueda denunciar las posibles irregularidades. Aquí, gracias a vosotros, Amadeu, esto ha salido a la luz. Y gracias, y creo que hay que decirlo, a un periódico, y voy a decir el periodista, Juan Nieto, que ha sacado mucho
a la luz y que ha sido la base, junto con vuestra denuncia, para que esto esté ahora con Adelante. detenciones. Y te añado una Esto es cosa, muy importante. Nuestra denuncia, que creo que actuamos muy bien porque la pusimos en manos de la Fiscalía. Fiscalía. Es decir, Sí, no sí, lo sí. utilizamos, Sí, que sí, podíamos sí, sí. haberlo hecho electoralmente, Sí, en un sí, momento sí, sí, determinado, sí. y haber ido filtrando. La información. Se La dio denuncia es clave en los modelos de prevención del delito. Claro. Código de buenas prácticas. Y denuncia a es Fiscalía, fácil. Fiscalía es Mira, el fundamental. partido no quiere tomar ninguna medida, la institución la toma. Cortes Javier. Valencianas, Diputación, es Sí. fácil. Javier. Voluntad Bueno, política. Está claro que las normas son siempre buenas y bien avenidas, pero en esto me lleva a un tipo de reflexión, y es que hay que mirar un poco la cultura ética que tiene la sociedad. Es decir, no es lo mismo, es decir, podemos hacer muchas normas, podemos hacer muchas leyes, pero hay instalada en la sociedad un tipo de cultura fácil para llevar a cabo esto. Es decir, no consiste solo en hacer leyes arbitristas que digan, no, yo con esta ley impido la cuestión. Muchas veces se ha facilitado este tipo de cuestiones, como aquel que dice que bueno, los tributos no los pago, y parece como que el no pagar los tributos sea una causa distinta a cometer un delito. Es decir, precisamente me recordaba antes, pues Al Capone no lo pudieron coger. Gracias al contable, que fue el que largó. Aquí a Marcos Benavent, cuidado, ojo con Marcos Benavent, que gracias a él. Ojo también, cuidado. Siempre hay alguien que habla. Sí, en este tipo de delitos tiene que haber alguien desde dentro normalmente, o tener alguna noticia para que salga. Salga a la luz. El caso Gürtel ocurrió así. El caso de Gürtel, Además, señor Ibor, casos de solidaridad, sí. también pasó exactamente lo mismo. Es decir, estas cosas son muy difíciles. Es decir, ¿cómo tú vas a presuponer que desde alguien... fuera es complicado detectar que está pasando Es complicado que está pasando esto. La policía tiene... esto es un canal suyo básico. Pero Javier, ¿tú te refieres, por ejemplo, al hecho por favor. Señor Ibor, le decía, perdona, No, por lo que estaba diciendo Javier, cuando Javier decía lo del Código Ético, por ejemplo, todos recordamos, no sé ahora si era diputada o era una diputada alemana que dimitió porque en su tesis doctoral alguien detectó que había... Tres líneas, ¿no? Y dimitió. Y un ministro también, ¿verdad? Que había plagiado. Digo, porque eso es la cultura a la que tú te refieres. Claro, yo me Pero refiero a esa líneas, cultura. Silvia, es alucinante, 3 líneas. Claro, Probablemente por este tipo de actuaciones que ahora la vemos novedosa porque no habían ocurrido de una manera... En cuenta que aquí en la comunidad llevamos años con esto, desde Alicante hasta Castellón. Pero esto es sublime, ¿eh? Sí, bueno, O sea, esto hablamos de hablan de 1.000 este es el millones de entramado, euros, sí, ¿eh? este es el entramado más importante. También esto es lo de espectacular. Gürtel, lo de Brugal, pero, lo de arriba. Pero además, permíteme, siempre con el mismo modus operandi, Vicente, se crean sociedades alrededor de la institución pública. Me refiero que ahora todo esto... la gente está más ambientada. También es verdad que los jueces y los fiscales han intervenido más que en otras épocas anteriores. Hay más concienciación hay para muchas luchar más, contra la corrupción. Señor Ibor, yo creo que ha habido una sensación en el pasado de impunidad. Sí. Es decir, había una sensación de impunidad porque que valía todo. Pasaban años, llegaba un empresario, cogía a un concejal corrupto, un político corrupto, un diputado corrupto, te ofrecían, cobraba, era fácil, no pasaba nada, y al final el crimen perfecto no existe. Entonces, la motivación es fundamentalmente la ética. Es decir, aquí para ser político hay que ser honrado, hay que tener vocación de servicio. Es más, yo diría una cosa, hay que ir a la política para servir, no para profesionalizar. Pero no es suficiente. Vale, entonces, no es suficiente, ahí voy. Tiene que ser, suficiente. déjame que diga porque voy ahí, efectivamente no es suficiente. Tiene que ser una motivación ética y de servicio. Pero sin norma obligatoria es una quimera, porque sin norma obligatoria nadie lo va a cumplir. Por ejemplo, la medida del Partido Popular de no hacer pagos efectivos de más de 2.500 euros. Bueno, es una medida contra el blanqueo, muy buena. O, por ejemplo, contra el fraude, más la que creación contra el de la blanqueo. comisión contra el blanqueo de capitales, a la que estamos obligados, por ejemplo, todos los abogados para prevenir el blanqueo. Es decir, un abogado que hasta ahora podía hacer todo, ahora lo que no puede hacer es asesorar para un blanqueo, porque así mismo el abogado comete blanqueo. Entonces hay cosas que hay que hacer. A ver, Amadeu decía. Sí, no, Javier. No, simplemente era para decir que tiene que haber una norma obligatoria. Yo no estoy en contra de las normas. Digo que las normas por sí mismas pueden ser leyes arbitristas. Es decir, el arbitrismo es decir, yo pongo esta norma y soluciono el problema. Eso, como sabéis los abogados, que como sabéis los abogados, las fórmulas de poner una justicia no es siempre el resultado de esa justicia. Ahora bien, yo quiero hacer algo que siempre me gusta hacer, que es comparaciones. No hay normas éticas en Dinamarca.
No la hay en Suecia tampoco. No podemos ser, me va a permitir, Fernando, no podremos ser nunca... Perdón, Javier. Pero bueno, no me importa disculpa. ser Fernando. Me puedes llamar Antonio si quieres, a mí también estamos en paz, no hay ningún problema. Pero no podemos ser nunca daneses ni belgas, somos latinos y somos españoles. O ponemos medidas por encima del ser humano, lo que no podemos hacer es nada. Quería entretenerme la figura del presidente, el que fue presidente de la Diputación durante muchos años, también alcalde de Játiva, se resistió a dejar sus cargos pese a que surgieron aquellas escuchas telefónicas que también aceleraron este proceso. Escuchas que llevaron ya a su partido, Vicente Ibor, a tomar una decisión en una este decisión aspecto. de Alberto Fabra, porque evidentemente la apariencia, aun respetando las máximas garantías, la apariencia era muy fea. Y entonces Alberto Fabra en su momento pues decidió suspenderlo de militancia con la oposición de Alfonso Rus. Pero yo quiero decir una cosa, Alfonso Rus no todo lo que ha hecho es malo, es decir, él si se demuestra lo que ha hecho, pues que lo pague. Pero hay cosas que también ha hecho bien, ha gestionado cosas relativamente bien y de hecho los números de las instituciones salían. Lo que ha hecho bien, esto es tan grave y tan gordo, que lo eclipsa totalmente. Lo eclipsa, pero quiero decir que el partido, efectivamente, lo que quiero decir es que el partido Alberto Fabra actuó contra uno de los varones más poderosos de la Comunidad Valenciana. Y no le tembló el pulso. Alberto Fabra no le tembló el pulso. En su corto espacio de tiempo. Con lo cual, a partir de ahí, la línea roja, los imputados que no podían... Y ahí tuvo muchos enfrentamientos de mucha gente. Actuación rápida contra las escuchas. Amadeu. No, de todas maneras, respecto al tema de la prevención, lo que estaba diciendo antes Vicente, por ejemplo, el caso del Ayuntamiento de Valencia, los casos que se están investigando, el caso de la Rambleta, el caso del Puente de Serranos, la Mostra, las Torres de Quart, es decir, que son de mantenimiento, reparación o otras cosas que no voy a seguir, por ejemplo, no hubieran pasado hace una década o más, es decir, hasta el año 91. ¿Por qué? Porque eran servicios públicos que se reparaban con empresas municipales. Es decir, el problema también que ha habido aquí, y hablo en concreto del Ayuntamiento de Valencia, es que se privatizó todo hasta tal extremo que de todo se hacía negocio. Y a veces, cuando de todo se hace negocio, el negocio aparece el beneficio aparece el empresario. Da igual que sea privada, que sea pública, de verdad. Estamos en un estadio... Pero no es lo mismo, que hay un caso de corrupción en el cual se ha provocado porque hay evidentemente una posibilidad de obtener beneficio de algo que no lo era antes, ¿vale? Entonces eso yo creo que también insistir en que es que somos latinos, por ejemplo, como has dicho, ¿no? Hombre, pues eso no es una condición de ADN, es como si dijéramos que somos negros o indios, pues mire usted, bien, eso es una condición biológica, pero eso no condiciona desde el punto de vista de dominio el que yo tenga que ser corrupto porque soy latino. Es decir, algunos elementos sociales debe de haber en estas sociedades. Estoy hablando de Italia, estoy hablando de Grecia, estoy hablando de la antigua Yugoslavia. Algunos elementos sociales hay que está más extendido. Dicen los alemanes que nosotros somos los alemanes del Mediterráneo y los italianos son los ingleses del Mediterráneo. Eso es una... pero hasta que llegue ese momento, que yo estoy de acuerdo con usted, vamos a tomar medidas de prevención y luego ya llegaremos a ser éticos y guapos y altos y rubios. Este país tiene la legislación con mayor previsión de toda la Unión Europea. Eso no es cierto. Bueno, por Dios, no es cierto. No será cierto. No, hombre, ya se lo digo yo. No será cierto. Pero ¿cómo puede decir que este país tiene la mayor prevención con los casos de corrupción que tenemos? Pero otra cosa, se la acabó. Que no funcione es otra cosa. Igual, pero sí. Vuelvo a repetir mi tesis. Si nosotros cogemos la legislación... ¿Es usted a Inglaterra o a Estados Unidos? No, yo me voy a Inglaterra. Yo he vivido en Inglaterra, o sea que no me parece estupendo. Yo conozco las normas de prevención en Inglaterra. Sí, pero bueno, las normas de prevención en Inglaterra es una sociedad distinta, con características distintas. ¿No ha dicho usted que tenemos que compararnos con no, claro que sí. Centrémonos en el caso que nos afecta. Voy a centrarme. ¿Sí? Es decir, en España tiene una de las legislaciones más absolutas en cuanto a la prevención. Correcto. Eso no es cierto. Bueno, bien, es su opinión y la del señor. Respetamos la opinión de con los casos de corrupción en la administración pública que hay. Vuelvo a repetir que una cosa son... Es alucinante. Bueno, será alucinante para usted. Por supuesto que es para mí alucinante que usted defienda el modelo de prevención del delito en este país cuando es fallido. Lo que no podemos es seguir como estamos, señor mío. Tendremos que cambiar. Bueno, o seguimos que ha quedado clara la postura. El tema es que mi criterio, y de acuerdo con otros
politólogos que hay en este país, con otros juristas, el país tiene una legislación y además unos servicios como son en la propia administraciones, como sabes tú, en los ayuntamientos hay una gran control, hay un gran control desde el punto de vista legal, hay un gran control. Eso es lo que me sirve a mí para indicar... Bueno, yo te digo una cosa, son dos posturas diferentes, lo dejamos ahí. A ver, señor Ibor. Amadeo está Estoy siendo respetuoso, usted tiene una opinión y yo otra. Claro, déjame que diga una cosa. Pero para que un ayuntamiento disponga de un céntimo de euro público, tiene que pasar una serie de controles espectaculares. Que luego fallan los controles. De los interventores, secretarios, y de los arquitectos que también los hay técnicos y de los corruptos, ingenieros. también. Si quieres, que habrá que hacer algo más. Yo Pero el control es importante. A ver, Amadeo. Bastante contundente. Ayuntamiento. Claro, pero por eso yo no del interventor del Ayuntamiento de Valencia, del conjunto de secretarios, no tienen mácula en su... Vamos, son... de hecho, además, por lo que estaba contando Vicente, el sustraer, no digo sustraer porque se lo quede el alcalde tal, que no cuadre el presupuesto, esa intervención directa del Ministerio de Hacienda, ¿me equivoco? Sí, o sea, los ayuntamientos Pero tienen si te das un grado de cuenta, la fiscalización no coge un poco la en la mano de línea. Bueno, lo dejamos aquí, yo creo que ha quedado clara la postura. Claro, pero por tanto, sobrecostes. el problema, que yo creo que es por donde iba Javier, no es tanto la legislación en este caso o el control, sino el cómo se burla esa legislación y ese control. Ha quedado clara la como postura muchas veces denuncian los inspectores de Hacienda, Vuelvo a que repetir tienen falta de recursos que y falta de tenemos material. una gran legislación Correcto. contra la corrupción. Pero no se aplica... que no tenemos una gran legislación contra la corrupción. Señor Galindo, yo creo que ha quedado clara la postura. ¿Me puede dejar que hable Sí, yo? por favor. Los analistas, es decir, Sí. se puede coger testimonios, por ejemplo, desde Garrigues Walker, desde los propios politólogos como Andrés de Blas, donde hacen este tipo de comparación científica, es decir, donde dicen cuál es la legislación que existe en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Dinamarca, en Suecia, en toda la Unión Europea. Hay trabajos sobre esto, no solamente uno, hay tesis doctorales sobre esto, en donde se compara que hay muchas cuestiones muy precisas en la legislación española y eso los abogados lo saben. Incluso se dice que España es un país que le da mucho a la legislación, que hay muchas leyes. Incluso las comunidades autónomas hacen en exceso. Es decir, el tema no es tanto que no existan, y bueno, yo he estado en el Parlamento durante 13 años y sé que en el Parlamento hemos hecho leyes en contra para evitar cualquier tipo de cosa. Quiero decir que naturalmente que las leyes son importantes y que los controles son importantes, pero aquí tenemos los cuerpos de secretarios, los cuerpos de intervención en los ayuntamientos, que bueno, habrá que ver si la corrupción que hablamos es intensa o extensa. Correcto. Porque la mayor parte de la corrupción es intensa, es decir, está centrada en un partido político o está centrada en un determinado, no de una manera extensa, porque en general los 8.000 y pico de municipios que hay se cumplen las legislaciones vigentes y la gente suele ser correcta. No hay aquí, estamos en el 26 del índice de transparencia en 126 países. Naturalmente no es lo ideal, pero si nosotros comparamos este tipo de corrupción que hay en España con otros tipos de corrupción en otros sitios, bueno, pues España está alta, pero también está alta Bulgaria, está alta Rumanía, está alta, y son países de la Unión Europea que han venido a la Unión Europea, no digo igual que nosotros hicimos en el año 86, es decir, que hay que mirar las cosas con cierta proporción. Ha quedado claro. Por tener el tema jurídico y cerramos ya este punto, están declarando en estos momentos, le pregunto ahora como abogado, Vicente Ibor, ¿cuál será ahora lo que nos espera en los próximos días? Lo primero es lo que pase hoy, lo más importante es después de las declaraciones pueden acogerse a su derecho a no declarar, porque lo tienen y aparte siendo las actuaciones secretas es lo usual y lo normal, lo primero y más importante son las medidas cautelares que se adopten. Se puede acordar una libertad sin cargos, que esto es muy extraño, puede acordarse una medida cautelar de privación de libertad sin fianza, incondicional, incomunicada, o sea, comunicada y sin fianza, eludible con fianza, o una libertad provisional con una medida cautelar que puede ser comparecencias periódicas o entrega de pasaporte. Es decir, que esta noche podría quedar arrestados ya de los detenidos. A ver, arrestados ya están. Ya están, o sea, es decir, podrían quedar en prisión provisional o en libertad provisional. Esa es la María José Alcón, ¿no? Que María José con cargos. ¿Qué cree que puede pasar de los que pueden quedar en prisión? No, por Dios, yo creo que Vicente de aquí es el la que máxima. Más lo puede tener por los cargos. Claro, los que no somos letrados María José Alcón podemos opinar. decía. Pero esa es la aspecto del abanico de cosas. Otra cosa es lo que nos gustaría
implicaría al ciudadano. Con y ahora hablo 6, como 6 ciudadano. cargos, ¿no? Ha salido María imputada José, de 5 con delitos. 5 Bueno, ahora delitos, se llama sí. investigada por 5 delitos. Vale. Porque es que eso de con cargos es muy... no es Ahora ya no se nuestro. llama imputado. Ahora se llama Ahora investigada. cambiado. Por tanto, ha salido Investigado. investigada de 5 delitos en libertad provisional con fianza de 140.000. Pero Oye, esto ha sido un acierto, lo de cambiar el término, ¿no, señor Paniagua? Lo de Bueno, yo era partidario de cambiar el término. mejor porque, investigado que claro, imputado. y bueno, Es lo no, mismo. que da igual. Dependerá, Bueno, ahí, bueno. si me permites, dependerá Vamos, sobre esto- de los sobre medios de esto- comunicación y Ya. cómo se vaya pervirtiendo el... Algunas veces hemos hablado en otros ámbitos Sí. donde muchas veces la palabra imputación Sí. tenía elementos de culpabilidad de ya. culpabilidad. Y Sí, claro, bueno, ha imputar habido un mucha delito, gente claro. que después, yo recuerdo a mi amigo Demetrio Madrid, que fue un diputado de Castilla-León, que tuvo que dimitir y después fue absuelto totalmente. Sí, además de verdad, sí, me acuerdo. Y esta persona no había cometido ningún delito. Sí, sí. Entonces, claro, también hay que medir muchas veces el que somos muy fáciles de decir estos son Y además, culpables. fíjate, voy a añadir una cosa a lo que tú dices. Cuando se trata de una macrooperación de este tipo, que hay 30 y tantos investigados y los que vengan, pues es muy fácil que la mitad más o menos al final ni vayan a juicio. Y de los que vayan a juicio a lo mejor la mitad salen absueltos. pero, Vicente, Con lo ¿estarás cual- de acuerdo en este conmigo? caso, Bueno, Vicente, cabe la en posibilidad. este caso Igual el son muy- porcentaje es más alto. Sí, hay mucha contundencia. Pero Ahí permitirme entonces, un No, realmente digo, grave, no es como, pero bueno. como el caso Gürtel, que sí que ha tenido sus lagunas. De hecho, todo el mundo dice que esto es mucho Bueno, peor que aquí, el caso aquí Gürtel también por el hay que tener en cuenta que entramado de- delitos, y está Igor, blanqueo de capital es muy difícil de demostrar, prevaricación, malversación de fondos, malversación de fondos cohecho. públicos, Sí, sí, sí. no, eso es fácil. Bueno, fácil. Permíteme No, si está el compararlo dinero- con. Si está el dinero Sí, es fácil. Sí, sí, Si sí. se encuentra la pista del dinero, es fácil acreditar la malversación. Correcto. Lo difícil es encontrar la pista del dinero. Pero Claro, creo que ya la has claro, encontrado. claro, por supuesto. Sí, Pero vale. volviendo, si me permites, Sí, un segundito. rápidamente. En los países anglosajones, ya que estamos hablando de otras, existe lo que es, para que no sea todo el mundo, te aparto del cargo provisionalmente hasta resolución judicial. Esto es algo que éticamente, y creo que para nuestra calidad democrática, debería de cambiar la norma, cambiar el propio partido. Oiga, mire usted, por ejemplo, le pongo el ejemplo a Alfonso Novo. Mire usted, si después de estos 2 días sigue, mire usted, no puede estar de concejal. Ya sé que aquí el acta es personal, que no se Claro, le puede... el acta es propia, Lo sé. Pero esto los países anglosajones lo tienen fácil. Usted se va a su casa y le seguimos Para que el pagando, Partido Popular en este Y le caso ya lo seguimos ha hecho pagando, Pero usted luego lo también, vuelve. Pero luego si queda absuelto vuelve, que eso sí claro, que lo conozco. Aquí claro, no. aquí no. Aquí Pero tú el acta dimites no es suya a los... en Estados sí, pero, Unidos. El acta sí, es pero suya en Estados no, Unidos también. creo que es diferente la legislación. Porque la elección es no, hombre, la elección es No, más pero individual. ahí sí, no No, pero recuerdo, no pero hay un exactamente. Pero matiz la que cuestión- hace que pueda volver a irse sin ningún problema. Claro, aquí Depende no de puede estados. volver nunca. Aquí se Depende entrega de el acta, no puede estados, volver. No, yo concretamente Reino Unido. le Efectivamente, hablo, es así. Depende, Así es. en Estados Unidos, Así es. en Gran Bretaña sí existe esto, desde el punto de vista... Existe en Gran Bretaña, no existe en Escocia. Lo digo porque... Por ejemplo. Para comparar en O sea, es estas que existe en cuestiones... Inglaterra, pero no en Escocia. No, es que... En el Parlamento escocés no. En el Parlamento escocés no existe esta cuestión. Es decir, existe como práctica de buen hacer, ¿no? ética, Correcto. de ética colectiva, Correcto. que es lo que trato de incidir. La sí, importancia de la ética colectiva en una sociedad. Los países que se dicen protestantes efectivamente son debería- más rígidos. deberíamos A ver, firmarlo todos, claro. debería Bueno, estar pero aún prevista así- la posibilidad de volver al Claro, cargo cuando claro, se no, siga no, vigente. cuando A mí me no- gusta diferenciar cuando no entre es corrupción culpable. legal y Sí. corrupción ilegal. Lo digo por lo siguiente. Perdón, aclárese. Sí, voy a explicarme un Amadeu, poco. A ahí sí ver. que, Lo por digo favor, porque vamos a ver, determinados lobbies en Estados Unidos tienen sujetos a muchos representantes, viene la Cámara de Representantes, viene el Senado, para que actúen no en beneficio de sus electores, sino en beneficio de intereses privados de determinadas empresas. Sí, Y eso... con luz y taquígrafos. Pero Todo de el hecho, mundo- Amadeu, Sí, Pues se con nos luz va la y tertulia taquígrafos, y pero, dejamos- disciplina de pero voto al evita final... que haya ese lobby. Bueno, dejamos aquí, Pudiera era ser, pudiera ser. nuestro tema inicial, Algo bueno tenía que lógicamente. tener, dice, Por favor, señores, después de la Perdón. macrooperación policial contra la corrupción. Habitual, además, A ver sí. si puedo Muy hablar. habitual. Señor Galindo, señor Paniagua, ¿ya? No, digo Sí. que es que Ah, está hablando no, es de que la... estoy cambiando de tema. Esto Vale. ¿cómo se llama? La Disciplina de la voto. disciplina de voto, que Señor Igor, no hay algunos forma. rompimos en el Claro. año, Bueno. 1998 Ahora sí. con el plan hidrológico. Venga, decía yo que hemos hablado lógicamente de este tema que nos preocupa a los valencianos, lo dejamos ahí, habrá tiempo de analizar lo que está pasando en estos momentos con esas detenciones 24 que están declarando. No queremos dejar de tocar hoy un tema importante que va a pasar en el Gobierno central. Van a haber de nuevo elecciones generales, finalmente habrá un pacto.
Muchas noticias y titulares. Rajoy ofrece al PSOE un pacto para apoyar en ayuntamientos y autonomías a cambio de un gobierno en coalición. Esto ha llamado hoy muchísimo la atención. Rajoy dispuesto también a ceder la vicepresidencia a Sánchez, pero Pedro Sánchez ya ha dicho que mañana se verá con Rajoy, pero para decirle que no. Señor Ibor, ¿va a haber pacto finalmente? Todo indica que sí. Sí. No precisamente la gran coalición, no. Sino que todo indica que el señor Sánchez va a intentar gobernar a toda costa. Creo que para él es una cuestión de supervivencia política, según lo que se comenta por ahí. Claro, yo no lo conozco personalmente, pero evidentemente en su partido tiene sus problemas y sus reticencias. Yo la única posibilidad que veo de que no se realice este gran pacto extraño, porque es muy extraño, yo creo que perjudicial, pero es según mi ideología, según otras no será perjudicial, sería que efectivamente pues plantaran cara a los varones del partido. Felipe González ya lo ha dicho hoy, pero muchos otros están diciendo que a cualquier precio no se puede gobernar, y entonces ello abocaría no a un pacto con el PP, que yo lo veo absolutamente inviable, sino a una nueva convocatoria de elecciones. Ya veremos. Va a ser muy interesante, pero hasta el último minuto no tenemos. Lo vamos a ver. Felipe González precisamente se decanta por un gobierno de Partido Popular y Ciudadanos con la abstención del PSOE. Cree el expresidente que unas nuevas elecciones no serían buenas, pero considera que la alianza con Podemos tampoco, señor Paniagua. Hombre, vuelvo a repetir, tenemos poca cultura de pacto. Es decir, en 28 países que tiene la Unión Europea, 21 están compactos en estos momentos. Es decir, hay 21 que trabajan desde el punto de vista de los gobiernos con coalición. La más singular es la coalición alemana entre el partido, el SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, y la CDU, junto incluso con la CDU, que no es la CDU. La CDU está también en coalición en Baviera. ¿Y cree que podría pasar esta gran coalición en España? Hombre, podía pasar. ¿Por qué no podía pasar? Claro que puede pasar. Otra cosa es que los procesos en los procesos históricos, en las negociaciones, no son fáciles, como estamos viendo, y son complicados y las cosas son lentas. Pero bueno, ¿por qué no va a poder pasar? Yo creo que puede pasar. Una espera que se hace larga. Yo creo que el ciudadano reclama ya a nuestros políticos que tomen decisiones, que se pongan de acuerdo, ¿no? Bueno, yo creo que aún queda mucho tiempo para negociar, porque según los plazos del Congreso, lo que pasa es que, como decía Javier, normalmente los resultados electorales que ha habido en otros procesos nunca han dado lugar a este. Ya no hay una gran coalición, es complicado hablar de ella porque hay más fuerzas políticas, algunas están muy equilibradas, como puede ser Podemos y Ciudadanos, me refiero en cuanto a apoyo electoral y número de diputados. En cierta forma, el Partido Popular y el Partido Socialista también, la distancia es corta. Después hay una mayor pluralidad, a pesar de una electoral que en este caso pues, nos castiga a nosotros, con ese 1,5 millones de votos que hemos obtenido, me refiero como Izquierda Unida. Pero, por ejemplo, en Alemania hubo un debate muy fuerte entre la socialdemocracia en si pactaban con los verdes y con la izquierda del Partido de la Izquierda es el referente nuestro allí, y estaban un diputado, y al final, sí, con Die Linke, y al final es por un diputado el que se decidió que en vez de que hubiera un gobierno de izquierdas y progresista hay una gran coalición. Pero también es verdad que por la tradición histórica en Alemania, yo creo que las mismas bases del Partido Socialdemócrata allí no... aunque muchas se resistieron, al final no ha sido tan traumático como aquí, que en este caso no es que sea traumático en el sentido de porque el Partido Popular no se puede pactar con él, sino porque no responde a una tradición y sobre todo a un cambio que ha habido en las elecciones municipales y autonómicas, donde probablemente en la práctica totalidad de municipios y comunidades autónomas ha habido un vuelco electoral y el Partido Socialista gobierna en todos los sitios con Podemos y con Izquierda Unida. Yo creo que el que tiene problemas es más bien Podemos, porque dijo que nunca pactaría con el Partido Socialista y ahora se ve abocado a ello. Claro. Bueno, aquí estamos dicho donde digo, ¿no? Señor Galindo, ¿usted cree que habrán elecciones o habrá pacto a última hora como hemos vivido en Cataluña? Los mentideros por Madrid, que ahí usted sabe que se cuece todo lo gordo, dicen que está todo pactado. Ya todo pactado. Dicen que están, ¿cómo es? Puesta en escena, ¿no? Teatralizando. ¿Y todo pactado para qué? ¿Pacto para progresista? Apuestan a que haya un pacto progresista de última hora. A mí llamar progresista Podemos se me resiste. No he dicho que yo esté de acuerdo con esa terminología. He dicho lo que se dice allí. Ellos ahora ya dicen centro-izquierda, pues yo creo que habría una gran coalición. Sería algo muy similar a lo de Italia. En Italia hubo un gobierno de la Unión que dirigía Prodi y después iba desde Refundación Comunista hasta sectores
progresistas de la antigua democracia cristiana. También es verdad que son gobiernos complicados. Ese gobierno duró 2-3 años, no duró más. Y está en la misma tesis. Sí, está en la misma tesis. Lo que pasa es que tiene un parlamento menos fragmentado que el que tenía Prodi en aquel momento. Yo creo que al final habrá que ver qué posibilidades de pacto programático hay. Es verdad que hay muchas coincidencias en los programas del Partido Socialista y de Podemos en muchas cosas, sobre todo por el giro al centro que hizo Podemos y también con nosotros en algunas cuestiones determinadas. En ese pacto progresista estáis vosotros, sí, por supuesto, ahí. Lo que quizás llama la atención es... Bueno, eso ya... Hay un ministerio. No es que haya un pacto de una manera o de otra. Que lo habrá, que puede haber el pacto y que no creo que a lo mejor se puede dar el pacto de la gran coalición. Yo en eso no voy a hacer previsiones porque en la política es difícil. Pero aquí hay un problema más grave que todo esto. Es decir, solo en esta coyuntura que ha sacado las elecciones se puede hacer una reforma constitucional. Porque el Partido Popular está en disposición de hacerla. Es decir, el Partido Popular tiene en estos momentos tiene el Senado en mayoría absoluta y tiene una situación que no es como la que ha tenido hasta ahora de mayoría absoluta para poder gobernar con 123 diputados en el Congreso. Y ahora sí que el partido ya lo ha dicho, cosa que antes decía la Constitución no se puede reformar, esto es muy difícil. Hoy ya el Partido Popular está dispuesto a dialogar sobre las cuestiones constitucionales. Claro, en unas nuevas elecciones nunca se sabe lo que puede ocurrir. Y entonces ahora lo que de alguna manera Felipe González está diciendo, oiga, si queréis llevar a cabo una reforma constitucional, pensar en la situación que hay ahora, porque probablemente si el Partido Popular tuviera más votos, sería más difícil, más difícil de llegar a cabo acuerdos en cuestiones tan fundamentales como es la cuestión constitucional. Y yo creo que eso es lo que está en estos momentos presionando más y dificultando llegar. Es lo que está, digamos, haciendo que las cosas estén duales. Es decir, puede haber una tendencia, y eso lo decía bien mi amigo, una tendencia de decir, bueno, aquí las bases del Partido Socialista, muchas de esas bases están de acuerdo con esta socialdemocracia, porque al fin y al cabo Pablo Iglesias es si nos remitimos al Pablo Iglesias del siglo XIX, era mucho más radical que el original. Bastante, yo siempre digo que estos de Podemos están haciendo prácticas. Son compañeros míos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense y están haciendo prácticas, y lo cual quiere decir que la universidad no funciona tan mal. ¿Cómo les sale entonces las prácticas? ¿Cómo van? 5 millones. Va bien, ¿no? Va bien, claro. Señor Ibor. Yo creo que la universidad no funciona tan mal. Habla, señor Ibor. Yo creo que, como siempre, el análisis ha sido muy fino y muy correcto. Es la única posibilidad o la mejor posibilidad que tiene el Partido Socialista de ejecutar su propio programa electoral, que se basa en reformas constitucionales, y la única forma de garantizar la mayoría en el Congreso y el Senado es con la gran coalición. De verdad que creo que ha sido espectacular el razonamiento y todo el Javier decía, yo creo que lo he interpretado. Yo lo que creo es que aunque hubiera un acuerdo de gobierno progresista, todo tendría que ser negociado al máximo. Primero porque este país ya no acepta, la ciudadanía en general ya no acepta cualquier tipo de acuerdo sin ningún tipo de debate y sin ningún tipo de participación. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando el tripartito gobernaba en Cataluña y se reformó el Estatuto de Cataluña, que por cierto, si el PP no lo hubiera llevado al Constitucional, probablemente ahora no tendríamos un proceso independentista en Cataluña, porque hubo un apoyo bastante consensuado. Estamos fuera de tiempo. Yo creo que no, pero hubo una gran participación de muchísimas asociaciones en la redacción del Estatuto. Cualquier reforma constitucional hoy en día, con este Parlamento tan fragmentado, deberá de consensuarse, independientemente del gobierno. Se nos acabó el tiempo, no podemos, lo siento, lo dejamos para otra. Lo siento, hasta aquí llegó nuestra tertulia y siempre, por eso me gusta hacer la última ronda, una palabra de todo lo que hemos hablado hoy, de todo el panorama, corrupción, estos pactos. Señor Galindo, una palabra. Prevención. Prevención. Responsabilidades políticas inmediatas. Mayor ética colectiva. Yo, pese a todo, esperanza en el futuro. Bueno, pues me quedo con las 4 frases. Gracias, señores. Ha sido intensa, ¿eh? Me lo han puesto hoy un poquito difícil, pero hemos disfrutado por favor, mucho. Director de la UNED, profesor universitario, no habrá debatido él. No, hombre. Señor Paniagua, señor Galindo, señor Sánchez, señor Ibor, gracias. Buenas noches. Mañana hay fútbol. Estará con nosotros nuestro compañero Julio Insa. Ya saben que aquí el fútbol manda. Nosotros nos vemos el próximo lunes. Estaremos aquí. Hasta entonces, gracias. Buenas noches.